Ahora sí. Bienvenido, Fernando. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de YouTube, hablando claro con Nelson Salazar, precisamente para hablar de la coyuntura y de lo que pues estamos viviendo. Fernando, ¿qué significa, y con esto empezamos, para el país, el adelanto de las elecciones? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Nelson? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, que siempre es profundo y divertido, ¿no? Al mismo tiempo. Y un saludo también para toda la audiencia. Bueno, la celebración de elecciones es, por un lado, una buena noticia, pero por otro lado también es un fraude legal, yo creo, ¿no? Es decir, realmente aquí se tendría que haber producido lo siguiente: tendría que haberse concluido el juicio político contra Guillermo Lasso. Si no, ¿para qué sirve un juicio político? O sea, Claro. empiezo yo un proceso de un juicio político con todo lo que implica, ¿no? Es decir, hay que primero establecer unas causales, mandarlo a aprobarlo, mandarlo a la Corte Constitucional tiene que motivar una decisión, ¿no? Para que se le dé o no trámite a ese juicio político, hay una investigación y una discusión en la Comisión de Fiscalización, eso finalmente pasa al Pleno, eso hace que también venga a rendir cuentas y a dar su versión el propio presidente, sus abogados, etcétera. Es decir, hay una cierta parálisis del Estado durante todo ese proceso, Claro, fueron porque como la Corte... 5 meses. Claro. Entonces, y ahora, en el último momento, debido a que sí, efectivamente, iba a destituirse al presidente, el presidente convoca una muerte cruzada. No, 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 eso no puede ser, porque si no, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el espíritu en la constitución del juicio político? Pues que se destituya al presidente. El presidente, que va a ser inminentemente destituido, no puede convocar una muerte cruzada. Lo que debería de haber ocurrido entonces, ¿qué es, Nelson? Debería de haberse destituido al presidente, y ahí sí, si el vicepresidente lo consideraba oportuno, que probablemente es muy oportuno por la situación que vive el país, adelantar las elecciones, entonces convoca el vicepresidente investido presidente a elecciones mediante la muerte cruzada. Ahora, lo que debería de haber ocurrido desde el punto de vista jurídico, Claro. ya que hoy en por una decisión política del presidente y su rabieta de no ser restituido, ha convocado elecciones, pues bueno, pues es una buena elección, porque desde luego hay una conmoción interna, sí, y desde luego hay que salir de este gobierno del desastre. Porque de una u otra manera entonces termina siendo, como tú lo decías, Fernando, algo chévere en el sentido de que vamos a poder cambiar, porque no estaba muy seguro de que Borrero pueda haber pedido adelanto de elecciones. De pronto Borrero se quedaba 2 años siendo un gobierno de transición y estando ahí sentado, y era una agonía para nosotros. Entonces termina siendo una buena decisión al final del camino, a pesar de la ilegalidad, ¿no? Puede ser, pero claro, yo creo que hay siempre una responsabilidad política quienes ostentan cargos públicos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se demanda de esos cargos públicos, se deben de comportar a la altura, ¿no? Entonces, sí, probablemente si Borrero hubiera decidido continuar en ese gobierno agónico durante 2 años más, pues probablemente en ese sentido es mejor haber convocado elecciones o haber llamado a la muerte cruzada, ¿no? Pero yo creo que lo que se debería de haber hecho es lo que te comento, ¿no? Claro, Es decir, cesarlo. un gobierno de transición que hubiera dirigido Borrero, y que, por cierto, que tuvo el otro día un lapsus porque supongo que ya se veía presidente, ¿no? En una entrevista. Sí lo vi. El presidente constitucionalmente elegido por los ecuatorianos. Entonces, él ya se veía en ese cargo, pobrecillo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que debería de haber ocurrido. No ocurre, probablemente como muchos de nuestros políticos no están a la altura del cargo que ostentan, mejor ejemplo que Lasso no hay, ¿no? Del desastre, pues probablemente entonces sí, haber llamado a elecciones, que de nuevo, fíjate, Nelson, que el motivo por el que él llama a elecciones es por aferrarse al poder, aunque sea un poquito más. Porque Claro. claro, si él hubiera sido destituido al día siguiente, 3 días después, etcétera, pues claro, ya se le acabó la mandanga, ¿no? Claro. Como presidente. Entonces, por quedarse ahí al menos 6 meses más, es que convoca elecciones.